Buenas tardes a todo el mundo, bienvenidos un día más al canal de Twitch de la Sociedad Tolkien Española. Buenas tardes, Kuma, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Pues nada, encantado. Vamos a ver si resulta interesante. Bueno, pues como sabéis, estamos haciendo un ciclo de jornadas aquí en el canal de Twitch, organizado por el Esmial Montaraz. Voy a hacer una breve introducción y ya daré paso a mi compañero para que os cuente esta charla tan interesante, de la cual os voy a poner un banner para ir haciendo spoiler un poquito, aunque en el título ya veis de qué va, pero que se vea así bien en grande. Bueno, ya sabéis que una de las cosas más bonitas y sorprendentes que ocurren en la sociedad Tolkien, como los veis en otros momentos o en algún ámbito donde se juntan seguidores de Tolkien, es la cantidad de temas que pueden surgir alrededor de una de las obras, una obra, una frase, una simple palabra. Y es que prueba de ello son los magníficos ensayos que se presentan en los premios Alwin de la Sociedad Tolkien Española, teorías locas en Internet que hemos compartido por aquí varias veces, la cantidad de horas que podemos pasar debatiendo sobre cualquier tema alrededor de la interesante vida y la obra del profesor. Y es por ello que desde el Esmial Montaraz, desde nuestro querido Esmial Montaraz, socio sin Esmial, se ha querido, por el aniversario de la muerte de nuestro querido Tolkien, el día 2 de este mes, han querido rendirle homenaje recordando y celebrando su vida y su obra a través de estas ponencias, de la cual pues Kuma va a cerrar este ciclo. Una vez más, muchísimas gracias a todas y a todas las personas que estáis haciendo esto posible, las personas que habéis venido a compartir estas 2 tardes con nosotros y de luego también todas aquellas personas que posteriormente nos estáis viendo en YouTube. Ya doy paso a mi compañero, que os va a sorprender muchísimo con la charla que os va a ofrecer ahora mismo. Y nada, disfrutad, yo me quedo abajo y nos vemos. Chao, buena suerte. Gracias. Bueno, pues nada, lo primero agradecer a la Sociedad Tolkien Española que estéis organizando o que estemos organizando un montón de actividades, porque esto no es sino una de las muchas que se están celebrando. Algunas pues ya las hemos disfrutado, otras están en proceso y otras que vendrán después. Desde el Esmial Montaraz, como bien decíamos, pues se pensó en hacer un ciclo de conferencias con el nombre de Recordando a Tolkien. Y bueno, agradezco a Olga, a Lobelia, que pensara en mí y que me invitara pues a compartir con vosotros alguna ponencia que se me ocurriera. Y bueno, pues al final es como surgió un poco esto. Como decían los compañeros del ciclo de conferencias, pues al final a lo que recurres un poco es a lo que tú más controles, ¿no? En mi caso, pues bueno, sí que consideraba que ese aspecto más histórico de la obra de Tolkien es el que más controlo y bueno, pues se me ocurrió daros a conocer esto del neomedievalismo, que al final es pues un neologismo que surge para dar respuesta a esta premisa que pongo en el título de la charla o de la chapa, si queremos, ¿no? Que es el saco en el que meter por fin a Tolkien, ¿no? Al final es una simple premisa para dirigir un poco la conferencia o la charla, porque realmente es cierto que todos en algún momento nos habremos enfrascado en conversaciones y debates acerca de en qué categoría meter la obra de Tolkien, ¿no? Lo primero que cabría apuntar es que cuando hablamos de la obra de Tolkien, yo pues suelo tomar como base al menos pues el Silmarillón, el Hobbit y el Señor de los Anillos, ¿no? La obra de Tolkien va más allá, nosotros lo sabemos bien, y habría otras obras que quizás no responderían tanto pues a este neomedievalismo del que estamos hablando aquí ahora. Entonces, más allá de esto, más allá de lo que es el debate en sí sobre la categoría, se encuentra pues un contenido que creo que puede resultar interesante. De hecho, el debate acerca de la categoría en la que meter la obra de Tolkien, a mí, sinceramente, me parece poco relevante, ¿no? Quiero decir, que uno pueda considerar que la obra de Tolkien o que El Señor de los Anillos pertenece a una u otra categoría, para unos será
pues sencillamente fantasía, otros especificarán más fantasía épica o medieval, y para otros será algo totalmente distinto. Más allá de ese debate que no es lo importante, porque cada uno puede percibir esta y cualquier obra de la manera personal que quiera, lo que sí creo que es interesante es el hecho de que las categorías lo que permiten de algún modo es el descubrir nuevos productos, ¿no? Que eso es lo bonito. Cuando tú realmente pasan todos los formatos y sectores, eh, tienes una preferencia por unas determinadas obras, el hecho de categorizarlas te permite un acercamiento y un descubrimiento pues, de otras que puedan tener un mínimo símil, ¿no? Y que puedan igualmente emocionarte, gustarte. Al final eso es lo que cuenta. Entonces, ahí es a donde quiero llegar, ¿no? Cuando hablemos del neomedievalismo, eh, lo que vamos a hacer es hablar de la categoría como tal, no vamos a ir más allá de, de eso, de la posible catalogación y de lo que nos puede permitir descubrir. Entonces, bueno, lo primero que en lo que todos estaremos de acuerdo es en el hecho de que en obras como la de Tolkien hay un pozo medieval que siempre está presente. O sea, las influencias que Tolkien saca de la Edad Media son más que evidentes. Y como Tolkien, tantos otros autores, ¿no? Sobre todo en las últimas décadas, se han basado en la Edad Media para construir sus obras y sus legendarium, ¿no? Es un poco ahí donde vamos a llegar. Para bueno, acompañar esta presentación he utilizado en muchos puntos unas ilustraciones que considero que son verdaderamente pues, muy apropiadas para este tema, ya que si estamos hablando de la influencia de, de las obras como la de Tolkien con respecto a la Edad Media, qué mejor que utilizar este tipo de ilustraciones como la que tenéis aquí, que corresponden a un ilustrador ucraniano, Sergei Yukimov, y concretamente están extraídas de la edición de 1993, la edición rusa, que tiene la particularidad de que fue una edición que salió editada en 2 volúmenes y no en 3 o en uno, como es lo habitual. Y bueno, es más que evidente, sepáis más o sepáis menos de historia y de historia medieval, pues que aquí tenemos una influencia clara de lo que son las miniaturas, los grabados, los dibujos que aparecían en esos manuscritos medievales y en este caso por la procedencia de su autor, pues también con cierto toque también ortodoxo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a meternos un poco en lo que es esto del neomedievalismo. Repasaremos su origen, profundizaremos un poco en los autores que de una manera más concreta han, han profundizado en este asunto y, por supuesto, siempre atendiendo a lo que nos interesa de verdad, que es a la influencia que en Tolkien y en su obra tuvo la Edad Media. Bien, ¿por qué tenemos que recurrir, o por qué se recurrió, mejor dicho, a un neologismo con el cual pues poder responder a una necesidad que parecía existir, porque lo que estaba claro es que teníamos un contexto, teníamos un muy amplio espectro de obras que tenían un paralelismo entre ellas, que tenían unos denominadores comunes muy marcados y que todas guardaban en común la influencia de la Edad Media, de ese periodo histórico que es la Edad Media. Bueno, lo primero, la primera razón es que ya no solo vamos a hablar de una influencia en la literatura, que es lo que más nos toca porque es de Tolkien de quien estamos hablando, sino en cualquier otro formato, en cualquier otro género, en cualquier otra obra o tipo de obra, se aprecia un muy claro y muy profundo interés en la Edad Media. Aquí he puesto
meros ejemplos de los cientos y miles que todos nosotros podríamos citar de obras que, bueno, pues tienen cierta influencia en la Edad Media. En la literatura, pues por citar alguno, he puesto aquí en la primera edición de lo que fueron las novelas de El Brujo, de Witcher. Con estos productos tan famosos, tan de moda como Game of Thrones hoy en día, o la película de Willow, repito, un ejemplo de los miles, pues recurrí a este pues porque me gusta la película y tal, pero es que hay tantos. En el campo de los videojuegos también se da mucho el éxito de estas obras, de estos productos que tienen su influencia clara en la Edad Media. Puesto aquí Skyrim, porque también me gusta mucho, la quinta entrega de Elder Scrolls, e incluso en la música. Hay bandas, ya no solo en el mundo del metal, sino en general, que recurren al pasado medieval pues, para dar forma a sus obras, a sus discos, a sus discografías que tienen que ver pues, con el pasado medieval. Y aquí he citado también el que, si no me equivoco, es el último disco del Ciferu, ¿no? Está claro, por tanto, que el neomedievalismo abarca el interés de todo tipo de formatos. De hecho, no solo nos tenemos que detener aquí, es que podemos ir a cualquier ámbito. Qué decir de los juegos de mesa, donde hay juegos que ya no solo son neomedievales, sino que hay incluso algunos que tratan como tal el pasado medieval desde un acercamiento bastante fiel a lo que es la historia real. Pero es que pasa con cualquier cosa. Estamos ahora en el mes de septiembre y tenemos reciente el verano que acabamos de dejar o en el que aún estamos. Y es una época en la que todos hemos podido ver en algún momento por eso más allá. El pasado medieval, sin lugar a dudas, representa un interés claro en el grueso de la población. Y es precisamente por eso, por lo que, bueno, es tan rentable y es tan exitoso el el que las obras sigan recurriendo a este tipo de influencias, ¿no? Me está diciendo por aquí, por línea interna, que se me va un poco el audio. No sé si es preferible que a lo mejor me ponga los otros auriculares, quizás, Bárbara. A lo mejor ahora que ya no estoy conversando contigo es mejor, ¿no? Sí. Vale, pues vais a permitirme un segundito que quite estos. Vamos a ver. Sí, hola. A ver si ahora me podéis aclarar si se me escucha mejor. Perfecto, me confirman por aquí que ahora mucho mejor. Ok, pues solucionado este problema del directo, continuamos. Voy a repasar los últimos segundos de lo que estaba diciendo, pero básicamente es lo que tenemos ahora en pantalla, ¿no? El interés claro y evidente que existe en la sociedad a la hora pues de construir obras de todo tipo de formatos y en todos los ámbitos, pues
para seguir construyendo, ¿no? Este legendarium, ¿no? Este imaginario sería la palabra, que al final acaba pues por concentrar tantas obras y tan distintas. Como decía antes de cambiar de auriculares, realmente también mm, con lo que podemos argumentar el interés y la importancia de este pasado medieval en todo tipo de obras es el hecho de que sean obras tan rentables, ¿no? Y tan exitosas. Si así no fuera, pues evidentemente sería algo que se iría perdiendo paulatinamente y todo esto del rollo medieval pues quedaría un poco abandonado. Sin embargo, no es así. Eh, Son ya bastantes años en los que se llevan saliendo todo tipo de obras relacionadas con la Edad Media y, como digo, pues todas ellas muy exitosas, muy rentables y que permiten pues que las grandes productoras continúen confiando en este tipo de productos que tan buena acogida tienen. Nosotros vamos a centrarnos un poco más en lo que es el campo de la literatura, ¿no? Que es el que nos interesa de una manera especial por ser el ámbito en el que trabajó el profesor, en el que se desenvuelven las obras de Tolkien. Entonces, atendiendo exclusivamente al campo de la literatura, son muchas las etiquetas que tenemos pues, para identificar o catalogar las diferentes obras que que tenemos en este sector, ¿no? O en este ámbito. Algunas de ellas están más estabilizadas, algunas de ellas, digamos, son más concretas. De hecho, este primer árbol que tengo aquí creo que tiene como fuente principal sencillamente la Wikipedia. Es decir, son unas categorías que más o menos todos comprendemos, que incluso podemos identificar o encontrar en librerías, en bibliotecas, y bueno, que más o menos nos permiten una primera división, ¿no? La primera y más amplia sería el campo de la fantasía, ¿no? Más allá de definiciones como la de la propia RAE, en la que se nos dice que es una ficción, un cuento, una novela o un pensamiento elevado o ingenioso, como vemos una definición bastante amplia, pues hay otros autores que se han encargado de ir concretando, de ir profundizando en lo que es el contenido de la fantasía y han ido aportando pues nuevos desarrollos del término. Podríamos citar muchos, yo me he limitado aquí a recoger una de las definiciones, la de Dostoyevsky, que decía algo así como que lo fantástico debe estar tan cerca de lo real que uno casi tiene que creérselo. O sea, esto es muy interesante porque dentro de lo que es ya la teoría literaria, es decir, ya adentrándonos en un ámbito mucho más académico, vamos a encontrar diferentes niveles, ¿no? A la hora de identificar las obras como fantásticas, como más o menos fantasiosas, ¿no? Y que juegan pues con ese nivel de, digamos, de amplitud o esa horquilla de permisión a la hora de identificar las obras. Desde algunas que consideran que es fantasía todo aquello que no es real, sencillamente, es decir, casi cualquier novela fruto de la imaginación de su autor podría ser considerado, según esta definición, algo fantástico, ¿no? Hay otras que especifican más, que dicen que toda la ficción sería fantasía. Luego nos adentraríamos un poco más en otras definiciones que dicen que, bueno, que sería necesario que lo fantástico, lo que pueda ser considerado fantasía, tenga necesariamente algo de sobrenatural. Y hay algunas otras que incluso pues, aportan nuevos detalles y dicen, bueno, siempre que no sea algo poético, ¿no? Algo, digamos, más romántico, más creativo, que, bueno, que va a responder siempre, pues, necesariamente a un, a unos, a unas características más fantásticas, podríamos decir, ¿no? Entonces son muchos los autores que se encargan de tratar todo esto. Bajo mi punto de vista, yo sí que considero que se pueden establecer diferencias, sobre todo en torno o en cuanto o en función de los mundos. Es decir, los mundos en los que transcurren las diferentes historias, las diferentes tramas.
No es lo mismo un mundo en el cual, se perciban elementos que nos acercan a dicho mundo en el sentido de que es muy parecido al nuestro o de que incluso sea nuestro propio mundo en determinadas circunstancias, en un pasado muy remoto, en un futuro muy lejano, en un mundo que esté transformado por por algunos factores, ¿no? Y sin embargo están esas otras obras en las que las historias transcurren en mundos inventados, ex novo, es decir, mundos que salen directamente de la imaginación de sus autores. Es evidente que englobaríamos la obra de Tolkien en esta categoría a la que yo recurro. Pero dentro de la fantasía, pues podemos encontrar algunas categorías, ¿no?, que van desplegando este árbol en función de los elementos idiosincrásicos, de esas características significativas, lo suficientemente potentes como para determinar nuevas categorías, ¿no? Entonces, pues he citado algunas. La ciencia ficción fantástica, donde he puesto el ejemplo del Planeta de los Simios, esta novela de 1963 de Pierre Bouget, donde lo que nos encontramos son eh, elementos de fantasía, pero estrechamente vinculados a una ficción relacionada con la ciencia, ¿no? Donde los supuestos, donde la fantasía en sí se construye en torno a esos elementos relacionados con la ciencia, que a día de hoy quizás no es posible, pero que por qué no podría serlo en un futuro, y todo ese tipo de cosas. También se juega mucho con las distopías, con las alienaciones. Estaría la fantasía oscura, que sería esa fantasía más vinculada con el terror, ¿no? Y donde he citado, pues, Entrevista con el vampiro de 1976, de Anne Rice, la que todos sabemos que es la primera de las novelas de la saga de las crónicas vampíricas. Y luego entraríamos ya en el ámbito de la fantasía heroica, donde ya vamos a desglosar más categorías y donde vamos a situar de alguna manera, o podríamos situar, lo que es la obra de Tolkien. Aquí estamos atendiendo en todo momento a la categoría, como digo, que responde a la necesidad siquiera de situar el volumen o el ejemplar del libro del Señor de los Anillos en una librería o en una biblioteca. No estamos atendiendo a lo que cada uno de nosotros podamos percibir en la obra de Tolkien, ¿no? Y que a uno le pueda parecer, pues, una obra, qué sé yo, incluso una obra romántica, ¿no? Una obra casi filosófica, incluso, ¿no? Por el aprendizaje que se puede sacar y extraer de, de todos sus libros, ¿no? Esto responde más a lo que es lo que decía al principio, esa categoría destinada a que si tú, pues, consideras que cierta cantidad de obras pertenecen a esa categoría, si a ti te gustan algunas de ellas, puedas descubrir otras nuevas, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a encontrar elementos que nos permiten hacer nuevas distinciones, nos permiten alcanzar nuevos niveles a la hora de determinar, pues, nuevas categorías. Y esto ya sí que es más motu propio, esto sí que ya es más fruto de mi experiencia, me he limitado dentro de esta fantasía heroica a diferenciar otros dos subgrupos, al menos, porque podríamos seguir profundizando, en los que sí que detecto elementos lo suficientemente significativos como para que yo pueda hacer una distinción entre obras que se englobarían dentro de esa espada y brujería que se conoce popularmente y lo que es ya una fantasía medieval como tal, es decir, una fantasía ya que bebe directamente de elementos puramente históricos medievales, ¿no? Dentro de la espada y la brujería, considero que hay un peso mucho más importante de lo que es el elemento mágico, hasta el punto de que incluso es la magia uno de los actores, uno de los personajes en sí de estas obras en las que hay un componente de aventura mucho más poderoso, en las que podemos distinguir incluso episodios autoconclusivos donde no es necesario eh, elaborar de una manera tan intensa el contexto, sino que son episodios, aventuras que transcurren en un lugar determinado con su inicio, su nudo y su desenlace y su final más o menos hermético.
Son también historias que suelen tener o darle mayor protagonismo a lo que es la historia de un único personaje, de un héroe o una heroína que, bueno, se enfrenta a determinados males y obstáculos, ¿no? De ahí que haya utilizado como ejemplo de esta subcategoría, pues a Conan el Bárbaro, ¿no? El célebre cimerio creado por Robert de Howard en 1932 y que al final se acaba convirtiendo en novela a base de unificar sus muchos relatos en el año 1955. Y por otro lado estaría la fantasía medieval, donde ya vamos a encontrar una presencia como tal de elementos que sí beben directamente de ese pasado medieval real. ¿Qué tipo de elementos? Por citarlos, aunque luego profundicemos un poco más. Bueno, pues bajo mi punto de vista, aquí tienen muchísimo peso la arquitectura. Eh, Son contextos en los que vamos a ver en todo momento pues, grandes castillos, poderosas fortalezas, ciudades amuralladas, todo eso bebe directamente, como no, de lo que es el pasado medieval. El armamento también es algo que tiene mucho peso. Más allá de que nos guste más o nos guste menos el componente bélico que estas obras de fantasía heroica puedan tener, pues lo cierto, y la obra de Tolkien no es una excepción, lo cierto es que son historias, son tramas en las que tienen mucho peso y se le da mucha importancia al componente pues, de la batalla, de la guerra, como principal representación de lo que es la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Entonces, eh, claramente, todos esos recursos visuales, estéticos, relacionados con el contexto bélico están claramente extraídos del pasado medieval. Y luego también, por otro lado, pues el resto de los atuendos y de los elementos visuales, de la moda en sí, podríamos decir, ¿no? Que también funciona en las tramas de este tipo de fantasía. Una de las obras más conocidas dentro de este ámbito y que muchos de vosotros, pues seguro que ya habéis consumido también desde hace tiempo, es la saga de Dragonlance, ¿no? De la que aquí he recuperado pues, la portada del Retorno de los Dragones, la primera de las novelas de la primera de las trilogías de las crónicas de Dragonlance, que es una obra de Margaret Weiss y Tracy Hickman, eh, de 1984. Como curiosidad, pues bueno, he elegido para la presentación las portadas de las primeras ediciones de cada uno de estos libros. Nos podemos meter en cada una de estas categorías hasta niveles insospechados. Los que seáis más o menos seguidores del metal, de la música metal o rock, sabréis que esto pasa mucho también en el ámbito musical. En el ámbito musical de este tipo de música te pones a decir, bueno, es que esto es death metal, pero como no tiene mucha voz, pues resulta que es instrumental o atmosférico. Pero es que como tratan temas de la mitología nórdica, pues es pagan, ¿no? Pero es que, claro, como tocan también con flautitas y demás, le vamos a poner también la subcategoría de folk, ¿no? Pues esto pasa un poco en todos los ámbitos y también en el ámbito de la literatura. Yo como anécdota puedo contar que cuando empecé a leer las novelas de Martin, de Canción de Hielo y Fuego, después de haber leído otras obras de fantasía, pues a mí quien me lo recomendó me dijo, prueba con este libro, creo, no sé si por aquel entonces había solo un par de entregas solo de la saga, no recuerdo muy bien, hace ya muchos años, me decía, bueno, pues es fantasía medieval de la que nos gusta y tal, pero yo le decía, bueno, pero ¿de qué tipo, no? Y me acuerdo que se me dijo, es para adultos, ¿no? Ese para adultos no dejaría de ser sino otra categoría más, ¿no? A ponerle a esta fantasía medieval, porque bien es verdad que nada tiene que ver, por ejemplo, Juego de Tronos con ese toque tan político, tan sangriento o incluso sexual, con obras quizás más roleras, ¿no? Otra subcategoría que podríamos utilizar, rolero, cuando sencillamente pues, se trata de aventuras, de ese grupo de aventureros, ¿no? Que bueno, pues en el que encontramos al paladín, al guerrero o la guerrera, al mago, y que tienen pues un componente mucho más, digamos,
no sé si decirlo ocioso o más simpático, ¿no? Bien. Por tanto, ante esta necesidad que ya hemos repasado un poco, ante esta necesidad que ya he introducido de que efectivamente aquí hace falta darle un nombre a toda esta corriente tan poderosa, tan exitosa, que a tanta gente le gusta, de estas obras que tienen un pozo medieval muy, muy intenso, pues vamos un poco a repasar quiénes fueron los autores que en un primer momento se deciden por utilizar este neologismo, que es el neomedievalismo. Y si queremos ir al origen como tal de esta palabra, tenemos que adentrarnos en en el ensayo Dreaming of the Middle Ages de 1973 de Umberto Eco, célebre autor que todos conoceréis, aunque solo sea por su novela del Nombre de la Rosa, pero que además de ser un prolífico escritor de novela histórica, fue también o es un autor del que podemos seguir consumiendo muchas de sus obras desde el punto de vista de la historia y del medievalismo como tal. En este ensayo, él decía, de hecho, parece que a la gente le gusta la Edad Media. Unos pocos minutos en una librería norteamericana permiten descubrir a muchos especímenes interesados en esta ola neomedieval, que es aquí donde se acuña el término. Objetos dispersos que van desde sagas celtas, brujería, castillos encantados y mazmorras embrujadas, hasta espadas de piedra, unicornios y explícitamente las óperas espaciales neomedievales. Este es el momento aceptado más o menos globalmente en el que surge el neologismo del neomedievalismo. Bien, es verdad que este ensayo, si lo leéis, pues tiene sobre todo su razón de ser en el análisis que Umberto Eco hacía del impacto que estas obras tenían no solo en el ámbito europeo, sino en el ámbito eh, americano, ¿no? Del continente americano, que en principio poco o nada tiene que ver, ¿no? con esas historias que transcurren, qué sé yo, en la más remota abadía de Italia, ¿no? o de Francia, y que sin embargo generan tanta curiosidad y tanto interés, ¿no? Es un ejemplo del globalismo y de lo muy amplio que es este interés eh, del que estamos hablando. Aquí bien es verdad que una vez que ya hemos visto un poco en qué consiste esto del neomedievalismo, sí merece la pena que pueda aclarar el hecho de que cuando hablamos de neomedievalismo nos estamos centrando, como ya he dicho, en el aspecto de la catalogación de obras. Esto lo digo porque el neomedievalismo es un término que también se utiliza en otros ámbitos. Sin ir más lejos, en el ámbito político, pues son muchos los autores que recurren a esta palabra pues para explicar diferentes tendencias y corrientes políticas que reivindican de algún modo el pasado medieval como glorioso, posturas incluso nacionalistas, que en ningún caso pues vamos a tratar aquí ahora, sino que, como digo, son muchos los autores que se centran exclusivamente en esta acepción de la palabra y en su ámbito más global, ya no solo en el ámbito de la literatura, sino que hay importantes estudios de importantes autores, historiadores, medievalistas, que abordan el tema de cómo un gran porcentaje de videojuegos exitosos, por ejemplo, tienen o se ven influenciados por la Edad Media, de una manera más o menos estrecha, ¿no? Y eso es algo también muy interesante. Son muchos los autores que han dado su propia definición de lo que es el neomedievalismo, y uno de ellos, que a nosotros nos interesa especialmente, es nuestro querido Tom Shippey, que decía que neomedievalismo sería cualquier intento posmedieval de volver a imaginar la Edad Media o algún aspecto de la Edad Media para el mundo moderno, en cualquiera de los muchos medios diferentes. Esto es algo que plasma en uno de sus ensayos, Medievalisms and Why They Matter, de 2009, pero también hay otras obras de otros autores que profundizan en esta cuestión. Por ejemplo, Michael D. C. Drought, que también os sonará a muchos porque es un investigador, un profesor que bueno, es importante y célebre su trabajo con respecto al idioma anglosajón y que como tal pues, ha profundizado en obras
como la de Beowulf, que tanto interesó a Tolkien, y en la propia obra y en el propio estudio que Tolkien hizo de Beowulf. Este autor lo que hacía es una distinción entre las diferentes obras, en este caso literarias, que debían de ese pasado medieval, y distinguía 3 categorías. Decía que algunas de las obras neomedievales tenían referencias al pasado medieval, no se molestaban por ocultar dichas referencias, pero tampoco las manifestaban explícitamente. En una segunda categoría decía que había muchas obras que no solo tenían referencias medievales, sino que se ocupaban incluso de aclararlas, quizás en episodios con ese fin, al principio o al final de los libros, en los que aclaraban sus referencias. Y la tercera categoría tenía que ver con esa construcción de ese imaginario tan amplio, tan poderoso que ya existe en el ámbito del neomedievalismo, que permite que las nuevas obras que van surgiendo ya no tengan que recurrir al pasado histórico medieval, sino que ya es tan rico el imaginario que ya existe de este neomedievalismo que ya se influencian las unas a las otras y ya no es necesario que, como digo, se recurra a elementos puramente históricos. Como muchos habréis podido adivinar, pues la obra de Tolkien, yo considero que es así, y este autor, Drought, también lo consideraba, pertenecería a la primera de estas 3 categorías. Es decir, está clarísimo que una obra como la de Tolkien tiene influencias medievales, estamos hablando de un legendarium claramente influenciado por la Edad Media, pero en ningún momento, salvo aclaraciones que el propio autor pudo, por ejemplo, plasmar en su amplia correspondencia, en ningún caso se dice pues, que esto se base en esto otro, sino que, bueno, nosotros como lectores, como consumidores de su obra, podemos de alguna manera identificar. Drought pone algunos ejemplos de esto y, bueno, el primero de ellos tiene que ver con Éowyn, a quien el autor nos presenta, según su punto de vista, influenciada, un personaje realmente construido en base a las valquirias nórdicas, a esos personajes de la mitología nórdica, concretamente más bien escandinava, germánica, que eran pues esas guerreras, ¿no? Que de alguna manera pues siempre se nos presentan con largos cabellos rubios y bueno, en mayor o menor medida los paralelismos con Éowyn pues están ahí. También nos mencionaba al pueblo Rohirrim, a estos guerreros, jinetes, en los que, bueno, tanta importancia tenía el cuidado de los caballos, a quienes se equipara con el pueblo anglosajón, que también, pues, en sus tiempos medievales tenían una importancia absoluta en el ámbito pues de los caballos, de la caballería. Todo esto lo podéis encontrar en el ensayo de este autor al que he hecho referencia, que es The Problem of Transformation, The Use of Medieval Sources in Fantasy Literature, del año 2004, por si alguno quiere la referencia. Llegados a este punto, lo que tenemos claro es que efectivamente la influencia es medieval. Un pasado medieval que podemos acotar desde el punto de vista cronológico, o sea, del siglo V al XV es la horquilla con mayor o menor margen que se maneja para la Edad Media. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la Edad Media? ¿Por qué no ha surgido este éxito, estas corrientes tan exitosas y tan rentables en otros momentos de la historia, ¿no? ¿Por qué no beben de otros momentos de la historia que son igualmente ricos, ¿no? Quizás la comparativa que podemos establecer más cercana, por cercanía temporal, pero también por las similitudes que ambas épocas tienen, esa comparativa la podemos de alguna manera encontrar, o yo al menos así me lo planteo, en la antigüedad, ¿no? ¿Por qué no en la antigüedad? ¿Por qué no bebemos o por qué no beben estas muchas obras de ese pasado antiguo que tan rico es también?
Y yo he utilizado como breve repaso 3 elementos fundamentales. En primer lugar, las criaturas. Si consideramos que tienen un peso muy importante, ¿no? El tema de la magia, de las criaturas, en las obras neomedievales, en las obras fantásticas, ¿por qué no basarse, ¿no?, en esa antigüedad que tan rica era también en criaturas? Aquí he puesto un muy sencillo ejemplo con un Lamassu, una criatura con cuerpo de león o de toro, con alas, son criaturas aladas, con cabeza humana, o sea, esto es súper épico también, ¿no? Aquí tengo un ejemplo de una ilustración que ha dado vida, ¿no?, un poco a estas esculturas asirias, babilonias de la antigüedad, bueno, que dan juego, son criaturas demoníacas, son genios protectores, o sea, hay una riqueza debajo de esto muy, muy amplia también, ¿no? Otro ejemplo sin más. ¿Dónde hay mayor variedad de dioses, de deidades y de criaturas que en los panteones antiguos, ¿no? Por ejemplo, en el egipcio, como es el caso del dios Apophis o la criatura Apep, una deidad serpiente que vivía en las tinieblas y que irrumpía con la finalidad de evitar que amaneciera un nuevo día, ¿no? Interrumpía el transcurso, el, eh, el, em, bueno, el transitar de ese carro de fuego que daba lugar a los nuevos días y, bueno, pues para propiciar un reino de oscuridad, ¿no? Por eso se relaciona muchas veces con los eclipses, ¿no? Como que en esos momentos influye y está Apophis haciendo de las suyas, ¿no? Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Con estos ejemplos, que son absurdos porque realmente hay tantísimos, hay cientos, hay miles, que recurrir a uno o a dos es concretar demasiado, ¿no? Pero intento demostrar que la antigüedad también es una época muy rica en lo que a criaturas se refiere. ¿Qué decir de la magia? O sea, no solo es rica, sino que incluso es mucho más rica que, que la Edad Media. Aquí pongo 3 ejemplos eh, con las referencias a sus autores, que si no me equivoco saqué de la página esta de DeviantArt para que queden ahí reflejados, pero que recurren a tiempos antiguos pues para representar a estos magos, a estas sacerdotisas y a estos druidas del pasado antiguo, ¿no? Es una época también muy rica, por tanto, en los elementos mágicos, en la magia, que es uno de los elementos que, como decía, me parecen fundamentales en toda obra de fantasía. ¿No había héroes en la antigüedad? Claro que los había. O sea, no estamos hablando aquí de los paladines feudales, pero estamos hablando de una mitología, de una riqueza en cuanto a el pasado de los grandes ejércitos que está ahí. Estos que están aquí ahora en pantalla son los inmortales. La historia de los inmortales de Persia es apasionante. O sea, eran 10.000 tíos que sus enemigos creían inmortales porque eran un ejército que a medida que iban perdiendo efectivos, a medida que iban muriendo los soldados, se iban sumando nuevos reclutas para que siempre hubiese un número invariable de 10.000 soldados. Por más que caían sobre el campo de batalla, aparecían más, parecían inmortales. Historias apasionantes que bien podrían bueno, pues, influir en, en el legendario, en el imaginario de las obras neomedievales, ¿no? Y que, sin embargo, pues parece que están un poco a un lado, ¿no? Observad esta imagen de esta ilustración contemporánea, cómo salta a la vista que no la vinculamos quizás tan directamente, ¿no?, con lo que nosotros entendemos que son las obras de fantasía épica o fantasía medieval, ¿no? Que sí vinculamos, sin embargo, con esa Edad Media. Me detengo también brevemente en lo que es el pasado antiguo clásico, el pasado grecolatino. ¿Qué decir de los ejércitos romanos, ¿no? Que tanta importancia tienen
en cuanto a disciplina, en cuanto a organización. O sea, eran todo un cuerpo de élite que está ligado a grandes empresas, que está ligado a un pasado muy glorioso, como fue el del Imperio Romano, y que, sin embargo, no fructifica en lo que es el pozo de estas obras neomedievales, de estas obras de fantasía medieval. ¿Por qué, no? Nos podemos preguntar. Si hablamos, pues eso, de estos soldados también tan visualmente impactantes, ¿no? Y que protagonizaron tantos episodios gloriosos. Bueno, pues a estas preguntas intentaremos dar respuesta a continuación, pero hacer mención aquí al hecho de que la antigüedad muchas veces sí que propicia y genera obras de ficción o obras de todo tipo, literarias, de cine y televisión, pero que de alguna manera se centran más en el componente puramente histórico. Haced el ejercicio de imaginar si alguna de esas obras de fantasía épica, de fantasía medieval, tiene su contexto en el pasado romano o en el pasado grecolatino en general. Habrá ejemplos, por supuesto. Seguro que podemos citar algunos, pero no es lo normal, no es lo habitual y por tanto no es lo que podemos entender y extender a la categoría de fantasía medieval, fantasía épica y ya adentrándonos más en este neologismo de neomedievalismo, ¿no? Estos momentos históricos tienen más que ver con el pasado, o sea, con los géneros del peplum, en los que bueno, pues situamos obras tan exitosas también como Gladiator, que no tiene nada de histórico, por otra parte, la historia en sí, pero sí mucho de, bueno, pues de influencia histórica y que tiene su importancia. Lo utilizo como ejemplo de obra exitosa en la que, sin embargo, el éxito se debe pues al recurso o a la historia real en sí. Es mucho más o mucho menos frecuente, ¿no?, que encontremos historias fantásticas ambientadas, ¿no?, en un pasado antiguo de estas características, ¿no? Bien, entonces hemos acotado un poco la cronología en sí. Nos hemos dado cuenta de que efectivamente esa fantasía en la que enmarcamos la obra de Tolkien está claramente influenciada por la Edad Media como tal y en concreto. Nada que ver con la antigüedad, o poco, y nada que ver tampoco con tiempos más recientes, con la Edad Moderna, que sin embargo tan similar es en muchos aspectos a la Edad Media. Hemos, por tanto, acotado la influencia y nos hemos preguntado el porqué de esto. Muchos autores, el propio Umberto Eco, ya se preguntaron esto y ya respondieron a ello de alguna manera. Volviendo al ensayo en el que surge por vez primera el neologismo de neomedievalismo, Umberto Eco decía que reconstruimos los restos de la antigüedad clásica, pero que una vez reconstruidos no moramos en ellos, solo los contemplamos. Por el contrario, la Edad Media nunca se ha reconstruido desde cero, siempre se ha reparado o remendado como algo en lo que aún vivimos. Interesante la reflexión en este sentido de Umberto Eco. Va más allá y deja también otras reflexiones con las que están de acuerdo otros autores que también nos pueden sonar en el ámbito del estudio del medievalismo en general y del neomedievalismo en particular, como Juan Manuel Lacalle, al que me gustaría citar porque, bueno, también he sacado documentación y fuentes de su trabajo. Es un profesor de la Universidad de Buenos Aires y ellos están de acuerdo en que la Edad Media europea es origen de toda cultura, porque es a lo que voy con la siguiente de mis reflexiones, o a la que iré a continuación. Antes me gustaría pues, dejar claro que los tres elementos que hemos repasado anteriormente, criaturas, magia y héroes, siguen estando presentes en la Edad Media. Si la Edad Media bebe de la antigüedad porque es la época inmediatamente posterior, pues entendemos que su riqueza ha aumentado, ¿no? En el sentido de que
mucha mitología, mucho simbolismo, perdura y se enriquece en tiempos posteriores, ¿no? Cabría preguntarse en este punto también por qué no posteriormente se ha dado continuidad a ese enriquecimiento de todo este tipo de cosas, ¿no? Lo hablaré después, a continuación, pero bajo mi punto de vista es porque se produce cierta decadencia estética, visual, a partir de la Edad Media con respecto a la Edad Moderna, sobre todo más reciente. Hablo siempre de elementos estéticos, de elementos visuales. No hablo en ningún caso de análisis sociológicos y aspectos vinculados a la propia sociedad medieval, que en ningún caso considero que fuera mejor a tiempos posteriores, ni mucho menos a los tiempos actuales, ¿no? Estamos hablando de el impacto que tienen los recursos que ofrecen a las obras de ficción, de fantasía. Entonces, en la Edad Media tenemos gran riqueza con esos bestiarios medievales que aparecen a lo largo del medievo, que son tan fascinantes, que se ven representados en manuscritos y en miniaturas como esta que tenemos aquí. La magia sigue estando muy presente en la Edad Media, muy vinculada también al pasado religioso de las sociedades, ¿no? Donde la magia se consideraba pues, una desviación del camino recto que tenía que ver con esa religión o con esas religiones, ¿no? Pero dan mucho juego estético. Estos episodios de nigromancia, como este que tenemos aquí, este oscurantismo que muchas veces se vincula con la Edad Media, con mayor o menor acierto, se enriquece en estos tiempos medievales. Y, por supuesto, la Edad Media es, por excelencia, la época de las gestas, la época de estos grandes episodios. ¿Qué me decís? No estoy leyendo el chat, no lo tengo delante, pero ¿qué me decís por ahí si os digo esta fricada? ¿Cómo era? A ver si lo recuerdo. En la época de los antiguos reyes, de los señores de la guerra y de los héroes, una tierra convulsionada clamaba por un héroe. Esto no estaba en el guión que tengo aquí delante, se me acaba de ocurrir ahora, pero todos sabréis, muchos de vosotros sabréis a qué estoy haciendo referencia, ¿no? con esta introducción, con estos versos. Otro ejemplo más de lo que es el neomedievalismo, aunque en este caso tiene que ver más con ese pozo más griego en este sentido. Estoy viendo aquí algunas opciones que me facilita Bárbara, pero no habéis dado en el clavo, ¿eh? No es ninguna de estas. Tiene que ver, pero no es ninguna de estas. Luego lo digo si nadie lo acierta. Uno de mis productos, por cierto, favoritos dentro de lo que es este contexto neomedieval. Bueno, una pequeña cuña. Sena es. Ahí lo dijo Duriner. Bien. Vale, pues dicho esto, quiero continuar con otra reflexión. De igual modo que habíamos reflexionado en el porqué de la Edad Media con respecto a otras posibles eras del pasado que también eran muy ricas, nos adentraríamos en lo siguiente. Lo que tenéis aquí en pantalla es una miniatura, una ilustración que se corresponde con la batalla en la que los caballeros de la Segunda Cruzada de Luis VII de Francia entran en combate en ayuda del rey de Jerusalén, Balduino III, contra los soldados sarracenos. Es un manuscrito francés, un manuscrito de los denominados iluminados, que es como se denominaban a estos, como se llamaban a estas ilustraciones de los manuscritos, del siglo XIV, ¿vale? ¿Y que por qué os presento aquí en este momento? Bueno, pues porque la reflexión que muchos de vosotros quizás ya estéis sospechando es la siguiente. Llevamos ya un buen rato hablando de Edad Media, pero estamos haciendo referencia en todo momento a la Edad Media europea. Hay un claro componente de eurocentrismo en todo esto. Esta cuestión ya la han investigado otros autores que también se preguntaron lo mismo. El propio Umberto Eco, en su ensayo, se preguntaba, como decíamos antes, ¿por qué interesa tanto este pasado medieval concreto europeo? Esto es un problema, una problemática que podemos trasladar a otros ámbitos.
no solo ocurre con el asunto de lo que tratamos hoy aquí, de estas influencias en las obras de fantasía. En la propia historia, cuando no se profundiza académicamente y concretamente en un aspecto determinado, muchas veces cuando mencionamos Edad Media, parece que estamos hablando siempre de la Edad Media europea. Bueno, hay Edad Media mucho más allá de la Edad Media europea, qué duda cabe, y muy rica y muy interesante. Entonces, sin entrar en debates y en jardines que tengan que ver, por ejemplo, con intereses, no sé si denominarlos políticos, aquí en España estará siempre en el ámbito de la historia el eterno debate acerca de, bueno, de nuestro pasado medieval musulmán que tenemos aquí, ¿no? Y que se denosta en algunas ocasiones, ¿no? Bueno, sin entrar, como digo, en esos debates que no nos interesan hoy, yo no detecto, bajo mi punto de vista personal, que haya ningún tipo de reivindicación detrás de este tipo de obras. Yo lo que creo es que la Edad Media europea es muy rica en cuanto a lo que ofrece a los productos, a las historias de los libros, a las tramas de las películas o las series, a los universos de los videojuegos, a los músicos o a cualquiera. Sencillamente. Entonces, ya para ir adentrándonos un poco en el último punto de la charla, intentaremos dar respuesta a estas preguntas que nos hemos planteado, ¿no? El porqué de la Edad Media como tal, el porqué de esta Edad Media europea en particular y todo esto. Bien. Yo, y esto ya es algo a nivel personal, la reflexión que saco es la siguiente. He repasado algunos de los autores que han tratado el aspecto del neomedievalismo, pero como digo, esto ya responde más a una opinión personal. ¿Por qué creo que el neomedievalismo tiene tanto éxito? ¿Por qué creo que hay tantas obras dentro de este ámbito, de esta posible categoría en la que situar la de Tolkien, la obra de Tolkien? Bueno, creo que la respuesta tiene que ver con 3 puntos fundamentalmente. La primera de las razones que yo encuentro es porque mola un huevo y punto. O sea, sin más. Lo que estaba diciendo anteriormente. La Edad Media, el pasado medieval, si queremos, europeo. Esto no quiere decir que en la frontera de lo que antiguamente era Europa, 100 metros más allá, ya no se diga esto. Aquí se solapan geografía, se solapa cronología, estamos hablando de aspectos generales, porque lo que tenemos que entender es que los autores de estas obras de ficción, en algunos casos sí, son expertos, historiadores, medievalistas. El propio Tolkien tenía un conocimiento muy profundo de la Edad Media, pero en su mayoría son gente que busca influencias. Estamos hablando del impacto de las influencias en las obras, ¿no? Entonces, mola mucho, es así, ofrece muchísimas posibilidades, ofrece muchísimos elementos que funcionan muy bien en lo que son las obras de fantasía. Elementos como la arquitectura, que decíamos anteriormente. Aquí he puesto de nuevo una ilustración del ilustrador ucraniano Yukimov, en el que podemos identificar pues, el asalto a Minas Tirith. Ahí está, por ejemplo, el ariete Grom. ¿Qué es Minas Tirith? Ya no solo aquí, sino, por ejemplo, en la representación de las pelis de Jackson, en la que, a mi juicio, sale una Minas Tirith fabulosa. ¿Qué tiene eso de medieval? Bueno, Minas Tirith es puro gótico. Esos arbotantes, esos elementos arquitectónicos son puramente medievales. Lo que decía del ariete Grond que tenemos aquí, utilizado por los ejércitos de Sauron, ¿no? En esta batalla de los campos del Pelennor. El armamento, ese pasado glorioso que de alguna manera se ve reflejado en el armamento cuerpo a cuerpo, en el armamento medieval, y que poco a poco se va perdiendo, y esto no lo digo yo, esto sí que lo defienden muchos autores, se va perdiendo, por ejemplo, con el uso de las armas de fuego. Os invito a que hagáis una reflexión y un ejercicio de imaginación. ¿Vosotros os imagináis batallas de la Guerra del Anillo como la de los campos del Pelennor que tenemos aquí, ambientada en un contexto más moderno que medieval, en el que
los diferentes ejércitos hagan uso de armas de fuego, ya no digo solo artillería moderna, sino elementos más contemporáneos, rifles, ¿no? Perdería en muchos lugares toda su esencia, ¿no? Por tanto, sí que parece que los diferentes elementos van sufriendo cierta decadencia a partir de los tiempos medievales. Otro de los elementos con los que pueden jugar estas obras neomedievales son los elementos heráldicos, es decir, todos estos elementos que tienen que ver con, con lo que es la heráldica, la simbología, una heráldica que también existía o una simbología que también existía en tiempos antiguos y seguirá existiendo en tiempos modernos, pero que quizás tiene su punto más álgido en esos blasones heráldicos medievales, ¿no? Que también tienen mucho que ver con la obra de Tolkien, en la que símbolos tan poderosos visualmente como los de Rohan, los de Gondor, los de Dol Amroth, pues tienen mucho que ver con la heráldica medieval real, ¿no? En fin, elementos, como digo, que más allá de que reivindiquemos que la Edad Media no es la Edad Media europea, sino que es una época muy rica en cuanto a las diferentes culturas que se reparten por el globo, que es al final para lo que se utilizan las categorías cronológicas, ¿no? Para identificar épocas y facilitar el estudio. Esto también tiene mucho que ver, los que hemos estudiado la carrera en la Universidad de Historia o los que la estamos estudiando, pues sabemos que tenemos asignaturas globales que repasan la Edad Media global y el resto de la historia en su aspecto más global, y tenemos nuestras asignaturas que dependen un poco del contexto en el que las estudiemos, ¿no? Si yo estoy cursando la carrera en España, tengo una serie de asignaturas que tienen que ver con el pasado español, de igual modo que el compañero historiador inglés tendrá las suyas con respecto a Inglaterra y el colega iraní tendrá las suyas, ¿no? Entonces, más que esa necesidad de reivindicar que la Edad Media no es solo A o B, sino que también puede ser C, D y mucho más, yo creo que lo que es evidente es que el pasado medieval europeo, repito que lo de europeo es por entender, ¿no? Se podría especificar mucho más en lo que es el ámbito geográfico, tiene muchos recursos y muy aptos, muy visuales, muy poderosos estéticamente, susceptibles de ser utilizados en las obras fantásticas y en las obras neomedievales, si queremos. La Edad Media, esta es la segunda reflexión, dentro de estas razones que yo encuentro, es muy rica en lo siguiente, en el ámbito legendario. Y podremos decir, bueno, mitología y leyendas las había también mucho antes y las seguirá habiendo. Pero bien es verdad que por ejemplo, las leyendas antiguas están más vinculadas al pasado heroico, a los héroes grecolatinos, a las aventuras de los héroes, de los dioses, del panteón, de los personajes del Olimpo, ¿no? Que son más ajenas a lo que son los hombres, a lo que es, y las mujeres, a lo que es el pueblo, a lo que es la humanidad en sí, ¿no? Parecen historias que buscan algún tipo de conexión con la mitología y la religión. En la Edad Media, bajo mi punto de vista, empiezan a fructificar esas leyendas que tienen más que ver con el hombre y la mujer cotidianos, ¿no? Hasta el punto de que todo aquel que haya investigado en algún momento, desde el punto de vista profesional, el pasado histórico real, se habrá dado cuenta de que en la Edad Media es quizás el momento en el cual cuesta más diferenciar leyenda de realidad, porque mucho de lo que conocemos de la Edad Media sigue aún en una fina línea entre lo que es la leyenda y lo que es el pasado histórico real. Entonces, eso creo que también hace que nos parezca más atractivo ese pasado medieval que otras épocas diferentes de la historia. Y luego hay un tercer punto que a mí me parece bastante interesante, que es el hecho
del contexto en el cual transcurre la Edad Media en el ámbito, digamos, europeo, o ya no europeo, sino vamos a extenderlo a occidental, ¿no? Con respecto a ese otro pasado más oriental. Y esto no lo digo yo. Todos podréis imaginar o podréis en algún momento recurrir a diferentes obras, la del propio Tolkien es una de ellas, en las cuales se nos presenta un contexto oriental o sureño en el que se utilizan símbolos, se utilizan elementos estéticos que tienen que ver con la Edad Media, sí, oriental, con la Edad Media, en este caso, musulmana, ¿no? En definitiva, para establecer una ruptura estética entre lo que es el contexto protagonista de las tramas y lo que viene a ser un actor secundario, ¿no? Hablamos de esos en Canción de Hielo y Fuego, hablamos de Rune, por ejemplo, en el tema de Tolkien. Entonces, ¿quiere esto decir que haya un ejercicio aquí de subestimación de este otro pasado? Bajo mi punto de vista, bajo mi opinión personal, creo que no. Creo que responde a lo que acabamos de decir, a que esa Edad Media que nosotros conocemos mejor, esa Edad Media europea, tiene unos atributos que resultan más atractivos, que funcionan mejor para lo que es la construcción de esas historias, que no necesariamente quiere decir que no haya historias interesantes ambientadas, a su vez, en otro tipo de historia, ¿no? En otro tipo de Edad Media. Pero, por ejemplo, elementos como el clima, como el entorno. Imaginad, por ejemplo, el episodio del paso de Caradhras, ¿no? que resulta tan épico con esos montes nevados, con esas montañas altísimas. Y me diréis muchos, bueno, ¿qué pasa? ¿Que no hay montañas en Oriente? Claro que las hay, de hecho las más altas del mundo se encuentran en las regiones orientales, ¿no? Pero desde el punto de vista de las referencias históricas, quizás no tengamos tantos referentes en esos paisajes que evocan el contexto que buscamos para este tipo de obras, ¿no? Llanuras cubiertas de verde, altas montañas, lagos idílicos, qué sé yo, ¿no? Se me ocurre. Quizás cometemos el error muchas veces de vincular necesariamente la antigüedad pues a esas regiones mesopotámicas, a esas regiones como Egipto, en las que quizás hay unos contextos naturales que priman, que no son tan atractivos para la construcción de historias, ¿no? Es un poco lo que intento representar aquí y que, como digo, más allá de mi opinión personal, también se puede de alguna manera identificar en algunos de esos lugares, en algunas de esas regiones que obras como la de Tolkien pues también tienen en sus mapas. Vale, pues ya para terminar, quiero pasar a la parte final. Disculpad si me estoy extendiendo un poco, qué raro, pero ya como conclusión me gustaría reivindicar que sí que existe una clara necesidad de dar un salto entre el medievalismo y el neomedievalismo. Y recurro aquí a este meme que me encanta y que me hace mucha gracia, que intenta un poco representar cómo en ningún momento estamos hablando de una Edad Media como tal, porque si no, seguiríamos hablando de medievalismo. Estamos hablando de neomedievalismo. Estamos hablando de un muy rico imaginario que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, que se ha ido retroalimentando con las diferentes obras que han ido perteneciendo poco a poco a este contexto, a esta etiqueta neomedieval, y que ya, aun teniendo mucho que ver con la Edad Media, pues digamos que no responde a sus mismos parámetros. Y aquí tenemos, pues, lo que digo, la coña esta de cómo si la Edad Media es tal cual nos la presentan en la parte de Arrica, muy viva en colores, con la gente pues a sus cosas y tal, y las superproducciones, en este caso, visuales, pues nos aportan ese filtro de barro, antorchas, la lluvia, siempre está el cielo nublado, ¿no? Ese oscurantismo, ese juego con quizás la dificultad de la sociedad, que en definitiva, si bien sí tiene influencia,
si en definitiva sí tiene y responde a unas motivaciones reales, pues nada tiene que ver con lo que realmente era la Edad Media en sí. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Y ya para terminar, como conclusión, pues que el neomedievalismo, si ya lo asumimos como posible categoría, o la fantasía en general, si tiene realmente, bajo mi punto de vista, una capacidad, un poder, unas herramientas, son precisamente a las que se recurre para verdaderamente combatir esos aspectos negativos, que son muchos, que tenía la Edad Media real, transformarlos y propiciar la generación, la construcción de un imaginario que de alguna manera, aun basándose en la Edad Media, pueda jugar con elementos que sean mucho más agradables, ¿no? Mucho más aptos para la construcción de historias que realmente emocionen, que es al fin y al cabo lo que los amantes de Tolkien buscamos, ¿no? Y por eso me basta con una única imagen, esta ya que es la última, para hablar de estos 3 puntos que yo considero que son los puntos que posee el neomedievalismo, las herramientas que posee para hacer de un producto puramente medieval un producto neomedieval, es decir, un producto rico, una historia que emocione, una historia que nos enriquezca, una historia que podamos considerar ejemplificante o de la que podamos obtener realmente un aprendizaje y que sea valiosa en definitiva, ¿no? Y en este punto, como digo, recurro a esta imagen para hablar de estos 3 puntos, ya centrados concretamente en la obra de Tolkien, en este caso en El Señor de los Anillos y en este episodio que todos podréis identificar. La fantasía tiene el poder de vencer esos defectos, muchos, de los que voy a citar simplemente 3. Frente a ese machismo tan imperante en la Edad Media, el neomedievalismo puede combatirlo, puede depurarlo, puede corregirlo y presentarnos episodios tan emocionantes como el que tenemos aquí delante, ¿no? Reivindicando pues el papel de la heroína, reivindicando el papel de la mujer, dando importancia en definitiva y protagonismo a personajes femeninos que en ningún caso o en muy pocos tendrían cabida en esa Edad Media de la que beben los productos de fantasía, ¿no? En segundo lugar, la Edad Media también era una época muy ligada a cierto racismo. Digo cierto porque, si bien es verdad que a lo mejor no responde a una rivalidad racial, pues todos sabemos que buena parte de los episodios medievales, de los grandes conflictos armados que tanto protagonizan la Edad Media, respondían precisamente a esas diferencias ideológicas, a esas diferencias religiosas, que muchas veces también estrechamente se ligaban con el racismo. Pues bien, el neomedievalismo no solo elimina las razas, genera y crea muchas más. Bien es verdad que en muchos productos de fantasía se relacionan ciertas razas que además pueden estar estéticamente un poco más burlonas, ¿no? Un poco más denostadas, con comportamientos antagonistas. Pero en la obra, por ejemplo, de Tolkien, tenemos razas que llegan a un entendimiento, se producen concilios, se produce una búsqueda de un objetivo común que sea en definitiva la victoria del bien contra el mal. Y por último, si un San Benito tiene la Edad Media, si una etiqueta se le coloca a la Edad Media, es la del oscurantismo, la de pensar que la Edad Media es un episodio, una época de la historia realmente oscura, que es algo que se vincula con lo que veíamos en el meme, ¿no? Con esa oscuridad, con esa cierta decadencia, ¿no? Y en ningún caso es así, pero en otros
puntos concretos se nos ha presentado así. Y el neomedievalismo también lucha contra eso, ¿no? Obras como la de Tolkien se centran en la lucha del bien sobre el mal. Intentan también combatir esa desigualdad social que sobre todo y fundamentalmente existía en la Edad Media, ¿no? Con ese amplísimo abismo que existía entre los personajes poderosos, entre los grandes reyes, entre los señores feudales y el pueblo llano, que sufría tanto, ¿no? Y que se encontraba en los escalones más inferiores de esa pirámide del poder. El neomedievalismo y obras en general, y obras como la de Tolkien en particular, también pueden luchar contra eso. Y aquí tenemos, y no me salgo de esta imagen que me parece fantástica y muy, muy representativa, aquí tenemos el triunfo de ese bien sobre el mal encarnado en la figura precisamente de uno de esos personajes perteneciente al escalón inferior de lo que desde el punto de vista de los poderosos podría significar. Como un hobbit, como un personaje, si no olvidado, sí al menos aislado o apartado de lo que es la trama política, de lo que es el contexto protagonista de la historia, termina por convertirse, en definitiva, en todo un héroe. Por tanto, con esto ya termino y solo resta pues dar las gracias a todos los que me habéis estado viendo, a los que me veréis y disculpad que me haya ido un poco de tiempo. Si alguien tiene alguna duda, pues estaré encantado de intentar contestarla y si no, pues que al menos, ya digo, la premisa esta de la supuesta categoría, que ya digo, no debe convertirse en debate, pues que al menos haya podido propiciar que os haya resultado interesante este repaso y esta comparativa, ¿no? con lo que es el pasado medieval y su influencia. Muchas gracias. Enhorabuena. Enhorabuena. Pues como comentaba Kuma, si tenéis alguna pregunta. ¿Alguna discrepancia? Muchas gracias. Bueno, espero al menos haber dejado, muchas gracias, haber dejado al menos claro que, bueno, lo que comentaba en algunos momentos, ¿no? Que la Edad Media es que el primer error que se comete es intentar entenderla como un elemento individual, cuando es tan amplio, y tú lo sabes, Bárbara, y tan diferente en contextos, en geografías, en cronologías. No se puede meter todo en el mismo saco a la hora de establecer un análisis, pero como decía, al final de lo que de la Edad Media se saca para estas obras es la parte más superficial, la estética, el poderío visual y todo esto, más que una profundidad absoluta en determinados episodios o en determinados momentos históricos. Entonces, bueno, es un poco lo que quería también dejar claro. ¿Cómo cuantificas la influencia de la literatura medieval británica en Tolkien? Pues la verdad es que los símiles con la historia en general y con la literatura medieval en Tolkien son más que evidentes. Y esto, pues bueno, para responderlo, no tengo más que recurrir a los muchos estudios que hay de paralelismos entre, bueno, todo tipo de literatura concreta británica y la obra de Tolkien. Yo, más allá de ejemplos concretos, que a lo mejor no soy el más indicado para hablar de ellos porque no es a lo mejor mi campo, pero sí que puedo citar muchos ejemplos o algunos sobre todo, del vínculo que Tolkien tenía con las obras medievales, en este caso también, sobre todo por el interés que suscitaban en él las obras que estaban compuestas en el idioma anglosajón o en inglés antiguo, ¿no? Que al final pues son obras que tienen mucha mitología, son
son obras que beben mucho pues del pasado mitológico, ya no británico en particular, sino del norte en general, ¿no? Germánico, escandinavo incluso, sobre todo por ese interés que Tolkien tenía pues en la identificación de las lenguas, en el estudio de las mismas, sobre todo las antiguas, y que sí que tienen su influencia, cómo no, en la obra de Tolkien. Son muchos ejemplos y, bueno, creo que si tengo que cuantificarlo, le daría un peso bastante importante a todo esto. El artículo sí que publiqué en la última Estel también es un ejemplo de esto. Al final, lo que decía, además, se podría enmarcar incluso dentro de estos últimos ejemplos que he dado al final de la charla o de la chapa, como decía antes, que serían cómo el neomedievalismo tiene el poder de combatir, si bien tiene su influencia en la Edad Media, combatir o ir en contra o corregir, sería la palabra, esos elementos que de alguna manera pues, no resultan tan atractivos, ¿no? Para lo que es la construcción de estas historias. Y lo que trato en el artículo de la Estel sería un ejemplo por eso mismo, porque ahí tenemos ya no solo un episodio medieval real, sino un episodio que en Inglaterra, en la Inglaterra actual, tiene mucho peso, como es la batalla de Maldon del siglo X, que bueno, que se considera un episodio heroico, ¿no? Pues para los ingleses actuales, se reivindica como tal y, sin embargo, Tolkien se posiciona en contra por considerar que, más allá de ese supuesto héroe que se nos presenta en este episodio, que es bueno, una batalla que, por si no lo sabe el resto de la gente que nos ve, tiene que ver con el momento en el cual el encargado de enfrentarse a los vikingos, a una de estas incursiones de hombres del norte en las costas del sur de Inglaterra, pues en vez de optar por una retirada ante una batalla que prometía ser una derrota absoluta, como finalmente fue, pues opta por llevar a sus hombres a la lucha. Efectivamente, la inmensa mayoría mueren y dejar desprotegida esa región y que, bueno, pues luego los vikingos pudieran seguir haciendo de las suyas por esa región en vez de, bueno, pues rebajarse de algún modo, aceptar el pago como respuesta y poder de alguna manera librarse de esa derrota que estaba clara, ¿no? Entonces, Tolkien se puede basar en la Edad Media, puede recurrir a elementos de la misma, pero la corrige en ciertos modos y la ornamenta de alguna manera. Y en este caso opta por dejar clara en una de sus obras, en el Homecoming, que eso para él no era heroico, que la búsqueda del heroísmo, que la búsqueda de la aparición en las canciones de los juglares no justificaba en ningún caso lo que allí ocurrió y que el verdadero heroísmo sería realmente preocuparte por los tuyos y ejercer como digno mandatario y, bueno, pues optar por la opción que al menos prometía ahorrar vidas, que es lo importante, ¿no? Perdón. Te voy a mutear, Kuma, porque es verdad que con los cascos otra vez se me vuelve a escuchar con eco, ¿vale? Cuando vaya a hablar. Si hay alguna pregunta más o podemos ir cerrando. Vale, pues creo que ya estamos. Muchas gracias, Kuma, ha sido muy, muy, muy interesante. Ya, bueno, te preguntan que si has estado, que si te verán en las del CON.
Pues sí, sí que voy a ir. Lo que pasa que no me está quedando tiempo suficiente como para plantear ninguna ponencia o ninguna charla o ninguna chapa, que yo voy a empezar a llamar así a las cosas que hago. Pero bueno, si se diera el caso y cambiaran las circunstancias, quién sabe. En cualquier caso, por allí tengo intención de estar. Y nada, agradecer a todos los que habéis hecho posible este ciclo de conferencias, darte también las gracias, Bárbara, por estar aquí conmigo y darme paso. Y bueno, yo ya para cerrar, pues eso, que espero que haya sido interesante. Espero sobre todo que haya podido clarificar cuál es mi opinión sobre esto, porque bueno, también se han tocado puntos que pueden tener su, digamos, su delicadeza y en todo momento creo que he querido dejar clara mi postura acerca de esa distinción entre lo que es la historia, la política y todos esos jardines y lo que es la influencia exclusivamente pues de toda esta riqueza visual, que es al final de la que beben las obras fantásticas en general o neomedievalistas, si queremos verlo así, según el punto de vista de los autores que he citado. Así que nada, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Kuma. Muchísimas gracias también a Lesmia Almontaraz por haber contado con Twitch para ello. Os recordamos que podéis utilizar, como habéis visto, en cualquier momento el canal de Twitch. Simplemente pues nos escribís, os estaremos asesorando y demás. Y voy a aprovechar ya estos últimos 20 segundos para comentar que tenemos una semana muy cargada que viene. Empezamos mañana con un nuevo capítulo del Secretos de Tolkien, el miércoles con La Maleta y el jueves y el viernes estaremos retransmitiendo las jornadas que se harán en la Universidad Complutense de Madrid, organizadas por Bolsón Cerrado. Entonces, bueno, pues os esperamos por aquí, por el canal. Muchísimas gracias también a todas aquellas personas que nos están viendo en YouTube. Podéis dejar preguntas a Kuma, que seguro que estará marujeando cuántas personas han visto su vídeo y qué dudas tiene, que a lo mejor os contesta y todo. Y pues ya está, muchísimas gracias. Muchas gracias, Kuma. A vosotros.